yo hacía ropa, digamos, vendía ropa, ¿no? Y una vez Cecilia Baranda me dijo, Sole, ¿por qué no haces un vestuario para una obra para niños? Buscando a Federico se llamaba. Y dije, bueno, yo voy a probar, total. Digo, ¿por qué no? Y bueno, y ahí empecé a vincularme con todo el mundo del teatro y empecé a trabajar. Y bueno, hice esa obra y enseguida me llamó Nelly Goitiño, para mi asombro total, y me puso a trabajar en una obra de Dürrenmatt, Proceso por la sombra de un burro. Y bueno, y ahí yo me tuve que enfrentar a lo que era un vestuario de teatro y lo que era la obra de teatro. Incluso hasta yo no tenía demasiado claro cuáles eran mis tareas, digamos, mis funciones con respecto a la obra de teatro. Recuerdo que un día me llevaron a la, a la zapatería del Circular, me pusieron adelante una cantidad de zapatos y se pararon alrededor y me dijeron, a ver, Sole, ¿qué lleva cada uno? Y yo dije, ¿por qué no se traen los zapatos de la casa? ¿Qué es esto? No tenía demasiada idea de todo lo, digamos, todo lo que había que diseñar y todas las funciones que tenías que cumplir desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista conceptual, digamos, para trabajar en el vestuario de teatro. Entonces me metí en la escuela de dramático, pero tenía un hijo también en ese momento. Entonces no me daban los tiempos y decidí que iba a ser autodidacta. Y bueno, trabajé muchísimo y toda mi formación es prácticamente autodidacta. Incluso yo había hecho cursos de plástica, o sea que sabía, digamos, mucho de metodología de la investigación, porque había estado en el Instituto de Sociología, que en ese momento tenía una excelente formación epistemológica, ¿no? Entonces, esos aspectos los tenía como muy bien cubiertos. Bueno, y eso lo tuve que aprender rápidamente y un poco a las patadas, ¿no? Porque no había tenido la formación de la Escuela de Arte Dramático. Hice Proceso por la sombra de un burro, me fue muy bien y enseguida me llamaron de la comedia, o sea, me llamaron de la comedia Dumas Lerenas para hacer En Familia. Bueno, En Familia en realidad yo lo levanté de la obra más bien, ¿cómo te diría? Si querés, una visión más simbólica de lo que era el resquebrajamiento de esa familia, ¿no? Trabajé mucho en las líneas de época y al mismo tiempo lo que tenía ese vestuario era que evocaba la decadencia, ¿no? La ruptura de esa familia. Era más evocativo digamos, que una construcción específica de cada uno de los personajes, que sí la había también, ¿no? Pero era más, digamos, un clima, un gran clima en el cual se iba desarrollando la ficción que esos personajes más naturalistas, si querés, con los que se había trabajado normalmente la comedia. Entonces, para la comedia misma hizo una diferencia importante ese vestuario, ¿no? Me dio mucho miedo defraudar a todo el equipo que trabajó conmigo, Maruja, Triador y todos los actores y con Dumas, ¿no? Bueno, esas son cosas personales, de los miedos que pasa alguien cuando termina y entrega algo y queda en las manos, quién sabe, digamos, del que la va a ver. Yo lo que hice en realidad fue agarrar unos rasos, meterlos adentro de bolsas arrugadas, arrugarlos, dejarlos afuera en la azotea hasta que se terminaran de secar, volver a abrirlos, cortar los trajes y a partir de cortados los trajes, con un aerógrafo, sopletear toda la luz y sombra de esas arrugas. Entonces, claro, eran espectaculares, pero tenía que evitar que le metieran plancha. Tenía que evitar que lo mandaran a la tintorería y que en la tintorería, en vez de lavarlos como se lava una camiseta o lo que sea, un traje,
que no le metieran planchón, ¿no? Y bueno, y eso fue un trabajo. En ese momento estaba Yolanda Marquise en el vestuario, y la verdad es que fue de gran ayuda, porque si Yolanda la tenías en contra, podía ser el desastre más grande de tu vida. Pero Yolanda me acompañó muy bien en esta idea, y tuvo que pedir a la gente que de alguna manera siguiera las directivas estas de no planchar nada, ¿viste? De dejar que el vestuario tuviera ese craquelé, esa ruptura, digamos, esa quiebre. Y saqué mi primer Florencia con ese vestuario, que me hizo sufrir, ya no por los zapatos, sino porque era una concepción distinta de familia, ¿no? No era una concepción ni costumbrista, ni naturalista. Y bueno, y eso la verdad es que me hizo pasar muy mal. Además, yo estaba en una institución que de alguna manera digamos, me sentía muy exigida y muy responsable. O sea, en realidad hubiera querido que nunca se estrenara esa obra. Pero se estrenó y fue todo un éxito, y mi trabajo también. Tenía que trabajar mucho en la parte de bocetos, en los cuales siempre me sentí hasta hoy día insegura, porque nunca fui una maravillosa dibujante, para nada. Y bueno, y formarme en todo lo que era la historia del teatro, que yo en parte conocía, pero bueno, en parte fue todos estudios que hicimos. Después hicimos grupos con Nelly Goitiño, con Adán Torres, para estudiar un poco, digamos, las nuevas expresiones teatrales, estudiar algo de filosofía del teatro. Bueno, la verdad es que eran súper interesantes. Y así me fui formando, y formando bastante, digo, creo que bastante bien. Nelly fue mi gran maestra, una gran maestra, y amiga, y gran amiga. En realidad fue Nelly la que me largó, ¿no? Tuve una confianza tremenda en mí, ¿no? Me digo, yo tenía que responderle, y bueno, creo que lo hice. Y trabajamos en varios espectáculos con ella, muy insólitos. Además, por ejemplo, hicimos un Vitrac, que es digamos, de las pocas obras surrealistas, ¿no? Entonces, era difícil de trabajar eso. Yo, no sé, pero en general lo que trato es creo que traté en casi todos los trabajos estos de vestuario que hice, en vincularlo con algunos de los, digamos, de los otros lenguajes, ya sea en algunos con las luces, en otros con la escenografía, en otros tratando de pasar que la escenografía se transformara en vestuario. En este caso, por ejemplo, los personajes transitaban en determinado momento, que no eran personajes en sí mismos, transitaban vestidos de escenografía, o sea, con el mismo dibujo que había y demás. Entonces, ahí, de alguna manera, había como un olorcillo a Magritte en ese espectáculo. Esta es del juego de los personajes de escenografía, de la obra surrealista de Vitrac. Esta fue una obra que me dio un laburo brutal, porque además yo estampé incluso esas telas que tienen ellas, yo misma, con cosas que yo hacía, porque tenía un taller. Y trabajé tanto que cuando el estreno creo que yo estaba por los camarines y ya no podía subir, porque me había agotado, porque habíamos realizado muchas cosas, además de diseñarlas, ¿no? Y yo recuerdo que al final de esta obra el desgaste me dio por sentarme y llorar como una canilla abierta hasta que se terminó. Y después me di cuenta que era cansancio. Y después con ella hice El alma buena de Sichuan, un Brecht, también complicado de tratar de entender el lenguaje brechtiano, pero apasionante. Entonces yo en ese momento lo que hice fue tratar de hacer el vestuario en blanco y negro, porque digamos, el alma buena de Sichuan en realidad lo que juega es con la dialéctica del alma buena y del alma mala, ¿no? Entonces la historia de
de una prostituta y de alguna manera Perez lo que te muestra es que con la caridad personal no llegas de alguna manera a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, es el mundo del dinero, el mundo de la prostitución y el mundo de la caridad y de la bondad. El blanco y negro venía bien en ese caso, ¿no? Y además también, digamos, con la escenografía en grises y blancos y negros, había una cosa interesante que se podía fundir el vestuario con la escenografía en esos blancos y negros, en la medida en que a veces el negro aparecía como líneas o el blanco también aparecía como líneas, entonces tenía un efecto de unión de la escenografía con el vestuario. Esta fue preciosa. Esta es una obra que la disfruté muchísimo porque además hicimos máscaras y en la parte de escenografía eran como unas máscaras tipo Chirico, también en blanco y negro, que simulaban personajes ausentes, ¿no? Desaparecidos también. Estaba siempre medio mezclado ese tema. Bueno, esos fueron trabajos, los trabajos que hice con Nelly. Y bueno, y seguimos muy amigas. Después hicimos otros, hicimos Frank Quinto, de Dürrenmatt también. Bueno, ahora ya no me acuerdo de muchos más, pero sí, digamos, era una gran amiga y una mujer muy respetada por mí, una gran maestra, ¿no? Ese Casa de Muñecas fue por el 89, creo que fue por ahí. Lo dirigía Richard Ferraro, que acababa de salir de... hizo una ayudantía a Derbal Jr. Cuando él vino a hacer Mefisto en la comedia. Entonces aprendió todo el método de trabajo de Derbal con los actores. Es un trabajo que, digamos, que empieza el trabajo por lo sensible y todo lo que sería lo técnico, desde la música al vestuario, a la escenografía y demás, es compartido por los actores. O sea, teníamos sesiones, una sesión era para que trabajaran con instrumentos, otra sesión era para que trabajaran con telas y demás. Entonces, se iba entrando por los sentidos a los personajes y a la obra, ¿no? Él había hecho una adaptación súper interesante que, me acuerdo que conversamos pilo, porque después él se fue a Francia y pensamos en hacerla ya, reeditarla ya, pero de otra manera, con variantes. Él hizo una casa de muñecas que la separó del lugar y el tiempo, ¿no? Entonces, entró un poco en el meollo del tema, en el caso del vestuario y en el caso de todos los otros lenguajes que participan en el espectáculo, ¿no? Y el meollo de la contemporaneidad también, de alguna manera, porque alteró los tiempos. De 3 actos se transformaron en 19 escenas. Y los 3 actos en realidad fueron 3 momentos del día, eran 3 momentos del día. O sea que la obra se resolvía al final, el día de Navidad. El gran conflicto final era ese. El espacio escénico era un camino, que era el camino de Nora, que terminaba en el árbol de Navidad. Y todos los personajes iban entrando como en la vida de Nora. Entonces era un realismo simbólico exquisito. Voy a decir exquisito porque no cambiaba, cambiaba muy poco de la obra de Ibsen, ¿no? Seguía siendo la casa de muñecas, pero tenía un fortísimo lenguaje visual, ¿no? Que es un poco lo que hacemos también los vestuaristas, ¿no? Traducimos, materializamos el tiempo, traducimos imágenes, ¿no? Y era un poco eso lo que pasaba con Casa de Muñecas, que tenía momentos poéticos realmente preciosos. El vestuario que utilicé fue algo así como un vestuario cebolla, como ella no podía salir de escena,
ella se iba despojando de muchas cosas hasta quedar prácticamente desnuda, que era un body lo que tenía, ¿no? O sea, no era desnudez, que no era la intención de mostrar ningún desnudo ahí, sino el despojo. Y terminaba yéndose con una gabardina que es como un elemento, por lo menos para mí siempre fue un elemento que elimina un poco el género y tiene algo de atemporal y de protección. Entonces, ahí era muy interesante porque hacías hablar al vestuario, claramente hacías, viste que el vestuario te contara la historia de Nora, ¿no? Y cómo termina yéndose con una gabardina puesta en los hombros, hablando con el marido, y antes de irse se le abre la valija y lo único que cae son las pelotitas doradas del árbol de Navidad que nunca pudo armar, ¿no? Entonces, no sé, fue una apuesta también realmente asombrosa para el Teatro Nacional, ¿no? Hay otra obra de teatro que yo también, en esas, que la adoré, que fue Las Sirvientas de Genet. A mí en realidad en las obras de teatro me gusta cuando yo puedo lanzarme, ¿no? Y a veces las obras te permiten lanzarte y a veces no te lo permiten. Y a veces no tenés muchas coincidencias con las obras tampoco, ¿no? Entonces no lo haces, o lo haces lo más que podés, hasta donde te da, digamos, la fuerza, ¿no? Pero en La Sirvienta fue muy lindo porque yo me lancé ahí a trabajar la neutralidad absoluta de esas dos mujeres y un centro de poder con un vestido rojo, que eso lo hacía Osvaldo, un vestido rojo en el medio, que era la señora, ¿no? Y ese fue un vestuario súper simple, súper sencillo, pero muy lindo, muy bueno, muy fuerte conceptualmente, y distinta a las otras criadas, ¿no? Con el delantalito y totalmente diferente. Estaban vestidas de la nada, no sé cómo decírtelo. En general trabajo con imágenes, me nutro de muchísimas imágenes que me van evocando, acercándose un poco a la obra, y después empiezo a trabajar sobre personajes, armo el cuadro de un diseño particular y tomo elementos para después todo el grupo, el diseño, defino algunos elementos para todo el grupo del elenco, digamos, ¿no? Cuando las lecturas y durante los ensayos, que nosotros en realidad vemos muchísimos ensayos, te vas viendo un poco los detalles que no lo puedes ir viendo sola en digamos, a la lectura de la obra, ¿no? También en las conversaciones con el escenógrafo y el director. Ahí, digamos, vamos más o menos peloteando de algunas ideas, ¿no? Y a veces trabajando con imágenes en las cuales yo le llevo al director y te parece que va por este lado, que la imagen no tenga absolutamente nada que ver directamente con la obra, pero que de alguna manera arma algún tipo de estética que se pueda acercar. Y esta soy yo haciendo de mujer mala, seria y concentrada con los murguistas, de pelo corto y con el pucho en la boca, que ya lo tuve que dejar, cosa que lamento. Bueno, pero era una relación lindísima, tenían un respeto y un cuidado en todo lo que me decían. Yo creo que lo consultaba entre ellos además, porque yo, pregúntenle a Hugo Millán, ponía cara seria, aquella cara, me dice conmigo, no me digas nada, ponete esto y no me digas nada. Bueno, soy yo un poco maleva, nada más. A mí me llamó Héctor Vidal, y yo estaba en Argentina, en la casa de mi hermana, y me llamó y me dice, Sole, ¿querés hacer carnaval? Estaba en Mercedes, en Corrientes, pero ya. Bueno, ¿cómo no? Bueno, venite mañana, dale. Entonces, allá
volví yo y por primera vez, la verdad es que me enfrenté a una murga. Es una murga fenomenal, curtidores de hongos, son bárbaros, pero de cualquier manera, bueno, viste, es todo si querés, un desafío, ¿no? El trabajar en carnaval. Pero bueno, me fui haciendo muy amiga de ellos, siempre fueron maravillosamente colaboradores. A ellos antes le hacía los vestuarios Gumita. Entonces tiene una historia de vestuarios, ¿viste? De premios, de vestuarios y demás, bárbara, porque después empecé yo, después lo llamé a Hugo, hicimos junto con Hugo Millán varios vestuarios y siempre muy muy interesantes. Bueno, yo me acuerdo de algunos, por ejemplo, uno que sacó un primer premio, porque para que una murga saque primer premio de desfile de carnaval, que es horrendo el desfile de carnaval, porque te van todos espaciados, y la murga tiene que cantar juntas, entonces no puede ir todo el desfile cantando, porque se agotan, y bueno, en este caso lo que hicimos fue una tela kilométrica, que eran mucho más de 30 metros, toda como en una especie de patchwork, donde ellos entraban, se la ponían encima y era como un dragón chino, un gran dragón chino, con unos sombreros además muy divertidos que eran como resortes de auto que se movían para todos los costados, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue la sensación, porque primero ellos se entreveraban entre ellos, una punta iba por un lado, la otra por el otro, les quedaba gente en el medio, entonces aprovecharon a la comicidad y hacer todas las pavadas más grandes las hacían durante el desfile y se divirtieron, pero muchísimo, y sacaron finalmente el primer premio. Estos son los divinos de curtidores de hongos, que la verdad es que nos divertimos con los vestuarios, sobre todo por esas cosas insólitas. Ellos además fueron de vivos, ¿no? Porque se fueron al desfile de championes y bermudas. Y dijeron, loco, ¿sí? No, la vestuarista no nos terminó el traje. Sí. ¿Primero a desfilar así? Sí, vamos a desfilar así, claro. En determinado momento, cuando iban a salir para el desfile, tenían toda la capa arrollada a un costado. Se metieron todos abajo de la capa, se pusieron el sombrero y sacaron el primer premio. Entonces, era una especie fue doble la diversión de ellas, ¿no? Entre la pequeña venganza que tenían con todos los demás, ¿no? Decirles no tenemos nada y sacar el primer premio, que fue también una gran cosa para la murga, ¿no? Y divertirse como locos, eso es lo más importante. Eso que se había hecho, en realidad era la idea que, como en el teatro de verano en general, las murgas no tienen escenografía, entonces inventamos un sistema en el cual ellos pasaban al segundo traje mientras esa gran capa, por medio de poleas, quedaba colgando detrás como escenografía y aparecía, digamos, la segunda parte, la del couplet, con otros trajes distintos, ¿no? Entonces, ese era un interesante juego, digamos, de transformación de vestuario en escenografía, ¿no? Y de expansión del vestuario hacia el espacio. Y el otro, que fue muy lindo también, que fue muy divertido, porque también eran los sueños del Banana Kurosawa. El Bananita González era uno de los cupleteros de la murga, ¿no? Y los integrantes de la murga eran como ángeles diabólicos y con una cosa media, como te diría, de bacanal, ¿no? Y esos ángeles tenían unas alas enormes, ¿no? Hechas todas con envases. Y era, digamos, una extensión del vestuario. Y el director dijo que una murga no podía, que eso no era una murga, que una murga no podía llevar eso. Entonces,
no sabíamos qué hacer. Dijimos, bueno, le dijimos a los integrantes de la murga, resuélvanlo ustedes. Y yo, me fui a tomar un whisky al boliche del Nueva Palmira, que es donde ensaya la murga de Curtidor, y dije que lo resuelvan. Entonces al final fue interesante porque, digamos, cosa que no sucede en el teatro nunca, la murga cooperativa tomó una decisión de llevar ese vestuario, de llevarlo a pesar del director. Y bueno, tuve mucha suerte porque podría haber terminado en el fuego ese vestuario y haber salido quién sabe con qué. Pero digamos, siempre hay una subversión, un intento como de subversión de los términos que te proponen, ¿no? Yo he hecho muchísimos trabajos sobre las telas. Además yo tenía taller estampado, entonces siempre me gustó transformar las telas en otra cosa, así como transformar los elementos de vestuario en elementos escenográficos y que tengan movimiento, sobre todo que tengan movimiento en escena, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes es eso, que la tela viva en escena, ¿no? Para mí le tengo gran respeto a la tela y la tela con las telas se puede hacer cualquier invento, cualquier tipo de simulación, ¿no? Yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, he llegado hasta hacer paracaídas para el teatro. Le Bon lo hice entrar en paracaídas cuando hacía el Zeus en un plauto. Y él encantado, ¿viste? Porque además Le Bon se divierte con esas cosas. Y bueno, siempre con elementos que generen movimiento, digamos, ayudan el movimiento del actor y movilicen la escena, ¿no? El otro que fue mi gran maestro también fue Héctor Vidal. Con Héctor empecé a trabajar con él en la comedia haciendo Los ciegos de Maeterlinck. En ese caso trabajé con la luz. Y en general yo siempre experimento con las telas, como con Sábado en Familia, que las trabajé con aerógrafos. En este caso lo trabajé con impermeables, que los impermeables son de goma, y lo trabajé con gasa hidrófila sobre el impermeable teñida de colores, y como el impermeable es goma, con determinado tipo de pegamentos, la gasa de lugares, una tela y otra se pegan, ¿no? En partes quedan pegadas, en partes salen. Eso permitía superficies como rebotaba la luz sobre el impermeable, permitía superficies en las cuales en realidad esos mismos personajes se veían como halos, ¿no? De diferentes colores, y en ese caso era Carlos Torres, que hacía, digamos, unos contraluces maravillosos, trabajando los tonos tierra, que había trabajado yo, y levantando muchísimo. De repente los rojos levantaban una barbaridad. Entonces, como era un espectáculo de clima, para lograr la expresividad del actor o mostrar el alma interna del actor, entonces los deja sentados, eso lo hizo Claudio Geckler, la escenografía, los deja sentados en un murito. Entonces es como si uno pintara un cuadro en ese caso, ¿no? Y al final recién adquieren movimiento los ciegos cuando van hacia la búsqueda del guía, ¿no? Pero todo sucede entre murmullos, entre la música, ruidos extraños, sucede con los personajes estáticos, ¿no? Eso permitía un juego de luces fantástico, ¿no? Justamente para el efecto de llegar al interior del alma de esos personajes. Bueno, ese fue la verdad que un trabajo precioso. Por ejemplo, en el muro estaban las hojas naturales, sueltas, y ahí estaban Estela Medina, Altí, Gloria de Masi, todos era una especie de lamento, ¿no? Toda la obra era muy, muy impactante. Yo la disfruté muchísimo esa obra, porque también era una experiencia, digamos, un teatro distinto, ¿no?
Recuerdo bueno, los actores estaban medio enojados, porque estaban todos cubiertos de impermeable, entonces transpiraban como unos nanos. Tuve que hacerle agujeros a los impermeables. Estos son como ropones shakespearianos, ¿no? Y todos los días alguno me decía, por favor, un agujerito más, que no aguanto más, claro, porque quedaban ahogados. Esas son las cosas que a veces hace uno que se equivoca. Una vez en un plauto dice, una barriga con arroz, y el arroz se pudrió. Entonces, el actor no sabía qué hacer, pobre, porque no podía más con el olor ese que tenía. Y bueno, son todas las experiencias que dice uno, ¿dónde saco algo liviano, que funcione como, que pueda ser el sustituto de una barriga? Arroz, ¿se te ocurre? No, pero nunca se te va a ocurrir que con la transpiración el arroz se pudre. Pero bueno, esas experiencias son, de verdad que lindas. Linda. Los agujeritos, era una especie de, además rogaban y yo le ponía cara seria. Pero bueno, pobre, no hay que ser así. Después también hice Rompiendo Códigos con Vidal, que fue una apuesta como muy austera, minimal, pero muy interesante porque empezamos a estudiar el tema. Claro, eso es el tema del código binario, ¿no? Y de las primeras computadoras, y apasionante. De todo lo que investigamos, porque yo investigué con una amiga mía ingeniera y demás sobre el tema de eso, de la primera computadora, del código binario, de todo eso, de Russell, que también estaban en esa época. Todo eso después no se ve en el vestuario, pero es de alguna manera, es como le pasa a los técnicos, que entran en un mundo, se meten hasta acá, estrenan y salen, ¿no? Y pasan a otro espectáculo, porque es un poco la vida nuestra, como eso. Estamos como abriendo puertas permanentemente, puertas a mundos distintos, ¿no? Al principio tuvo muy poco éxito, empezó a ser fracaso total, y de repente destapó. No sé bien por qué razón. Empezó a tener un público brutal y estuvo años en cartel. Yo no escucho ni oigo, lo único que hago es ver lo que estoy haciendo. No escucho los comentarios, no escucho nada, paso como ausente durante ese periodo, que es un periodo de muchos nervios, de todos. Yo tengo un sistema de defensa, digamos, para esas situaciones, digamos, tan nerviosas, que justamente aislarme, ¿no? Porque uno trabaja muchísimo con la globalidad del espectáculo, también lo hace el director. A veces los actores no trabajan tanto con la globalidad, sino, por supuesto, con la globalidad de su propio personaje, pero no con el conjunto de los personajes y el conjunto de la puesta. Entonces, ahí puedes tener pequeños entredichos, digamos, con los actores. Por un lado, porque estás en el momento de más nervios. Por otro lado, porque le estás tocando partes muy importantes de su identidad y nunca sabes si realmente eso. Ellos dicen, bueno, que no, me ha pasado alguna vez que he dicho, digamos, no me siento en esta otra identidad, ¿no? La del personaje, porque no lo pensé por ese lado, pero también a veces te equivocas. Y a veces tiene sentido en la globalidad y a veces no es comprendido, digamos, totalmente por el actor. Entonces, son momentos difíciles que una vez sobrepasados son después maravillosos, ¿no? Cuando lo ves en el escenario. Pero esos momentos de prueba y demás, hay que respirar 2 veces. Como decía, hay un artículo sobre Guma, puse un comentario, una vestuarista inglesa que dice que hay que tener la piel proverbial del rinoceronte, ¿no? El corazón de león y la tenacidad de un bulldog para hacer vestuario. Y creo que tiene mucha razón. Yo creo que hay que tener una piel muy fuerte. Y bueno, y pienso que posiblemente
todos los que hacen teatro tienen esa dualidad, ¿no? De una necesidad, digamos, de fortalecer y una fragilidad interna muy grande, ¿no? Pienso, no sé. En general, la vida en el teatro no te permite, digamos, demasiada expansión de la vida personal, afectiva y todo lo demás, simplemente por una razón, digo, muy simple, que son los horarios, ¿no? La falta de coincidencia. De hecho, tiene horarios muy, muy especiales, muy distintos al resto de la gente, ¿no? No tiene fines de semana, nunca. Tiene todo lo que tiene, toda la gran suerte que tiene, ¿no? Que es el hacer teatro. Pero también tiene otra, digamos, condicionamiento en lo que es, bueno, criar un hijo. Yo crié un hijo divino. En este momento es arquitecto y está doctorándose en España. Agarró el padre, es Osvaldo Reno, que es escenógrafo, y yo, y él supo tomar por la arquitectura, otra cosa distinta, y no meterse en el teatro. Además tuvo toda su infancia tirándose por la baranda de la escalera del circular y no quería saber más de nada. Entonces el tener hijos muchas veces también complica, para la mujer complica, ¿no? Todas las que hacemos teatro nos arreglamos lo mejor posible y tenemos eso a favor, la maravilla del teatro, ¿no? La suerte.